El título de la predicación de hoy, sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Juan, versículo por versículo. Pues, si no me equivoco, esto es la friolera del número 41 en que estamos del Evangelio de Juan. Y se titula La promesa del Espíritu Santo. Yo me voy a atrever a deciros una frase, porque luego hay un versículo que corrobora lo que yo os voy a decir. Pero de todos los sueños que podía tener el Padre nuestro celestial, el más grande es poder estar dentro de nosotros. Y es lo que Él ha anhelado más en toda la creación, es poder estar en comunión con su creación. Y esto es gracias al Espíritu Santo, única y exclusivamente. Para esto, para este cometido, he empezado así para que entendamos con una visión global por qué llegó el Espíritu Santo, porque Dios envió al Espíritu Santo. Y Dios envió al Espíritu Santo para formar la Iglesia. Ese es el primer y más importante cometido que tiene el Espíritu Santo: formar la Iglesia. La Iglesia está formado por personas que tienen al Espíritu Santo. Y toda aquella persona que tiene al Espíritu Santo, esté o no esté en este lugar de culto donde estamos ahora, es mi hermano y forma parte de la Iglesia universal. Puede estar en Checoslovaquia, puede estar en la China, puede estar en Japón, puede estar en Honduras, puede estar donde esté, pero si tiene dentro de sí morando el Espíritu Santo, es mi hermano. Os lo diré más claro: puede hablar en lenguas o no puede hablar en lenguas, puede saltar y brincar o no puede saltar y brincar, puede ser muy modosito o no puede ser muy modosito. Eso son cosas que cada iglesia en particular, las iglesias locales, depende de cómo la interpretación que dan iba a decir a los textos bíblicos, pero no, iba a decir a la teología, iba a decir a la interpretación o al esfuerzo o al enfoque que le dan más a ciertas escrituras que a otras. Hay hermanos nuestros que son más carismáticos porque el pastor grita más, y porque tiene una voz más estruenda, y porque tiene un carisma, y porque se enfoca en ciertas partes de la Biblia que no dicen que está en error, simplemente se enfoca en ciertas partes de la Biblia. Otros pues practican más los cantos espirituales, otros se centran más en las oraciones, otros se centran más en hablar en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos en común? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se obtiene este Espíritu Santo? Porque claro, podemos estar en una iglesia como estamos aquí y resulta que no todos tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, no todos son hermanos. Son primos, son amigos, son conocidos, pero no son hermanos en la fe, nacidos de un mismo espíritu y nacidos de nuevo. Para eso, Efesios 1:13 es el versículo adecuado que nos va a decir cómo se recibe el Espíritu. No, todavía no escribáis porque no he hecho nada todavía no he empezado todavía con los escritos de los apuntes. Solo quiero recordar este versículo en que dice, Efesios 1:13, donde dice: en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de
¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿quién es él? En Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que uno cree en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, es sellado con el Espíritu Santo. Y Dios da el mismo pago al que lo hace cuando tiene 90 años que el que lo hace a los 5 años. Al que lleva 40 años de evangelio que al que lleva 2 días. Que a uno que no llegó ni a un día y que estuvo en la cruz con Jesús. Pero que se arrepintió y reconoció la grandeza de Jesús. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Mientras otros tienen que vivir toda la vida con el evangelio. Pero la paga es el mismo, que es estar con Jesús por toda la eternidad. El Espíritu Santo vino a hacer esto. Esta es la obra magnífica, la gloriosa, donde el Espíritu Santo de poder llega sobre una persona y la convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esta persona reconoce que es pecador. Y esta persona reconoce que necesita un cambio en su vida, porque con el rumbo que va, aunque a mí me parezca que voy recto, yo voy de maravilla por este rumbo me lleva al infierno de cabeza. Porque el camino no es el que yo pongo, sino el camino se llama Jesús. Entonces, ahí ya hemos empezado a tocar el primer tema, que es la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Jesús. Y esto era un misterio en el Antiguo Testamento en que no se reconocía la Iglesia. Si tú le hablabas a Moisés y le decías, ¿tú sabes que llegará un tiempo que habrá una iglesia? Yo no sé lo que es eso de una iglesia. Y si hablabas con Abraham, que es el padre de la fe, yo ni había escuchado que había una iglesia. Si hablabas con el rey David, perdón, aquí el rey soy yo de la nación de Israel. Yo no conozco que hubiera ninguna iglesia. Hay un templo, hay una tribu que está destinada para servir al templo, pero yo nunca había escuchado de una iglesia. Y si habláramos con los profetas, con Isaías, con Daniel, con Ezequiel, con Amós, con todos los profetas del Antiguo Testamento, dirían, yo nunca escuché que ha sido una iglesia. ¿Por qué? Porque es un misterio oculto en el Antiguo Testamento y que fue revelado a una persona. Y no fue a mí. No. Fue al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y versículos 30 y 32 nos va a decir estas palabras. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos miembros de la Iglesia, a ese nivel de Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es un gran misterio que no estaba revelado, en el cual nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Y este cuerpo, que sabemos que es la Iglesia, es una iglesia universal, formada por muchos hermanos. Aquí no hay ni obispos, ni papas, ni nada. Aquí hay hermanos en la fe, unos con diferentes ministerios que otros. No es que uno sea más que el otro, sino es al contrario. A mí se me va a pedir más que a vosotros, porque el Señor me ha dado más que a vosotros. Entonces, las leyes espirituales funcionan de esa manera. Pero no quiere decir que yo esté delante de ustedes, sino que yo estoy detrás para servirles. Entonces, la entrada a esta iglesia formada por hermanos es mediante el Espíritu Santo, como hemos leído en Efesios capítulo 2 y versículos del 16 y 18. Vamos a leerlos. Y mediante la cruz, dice el apóstol Pablo, que Dios reconcilió a ambos pueblos. Y está hablando de los judíos y de los gentiles. Nosotros somos gentiles porque no tenemos de sangre judíos.
Son los dos tipos de personas en la Biblia que hay, judíos y gentiles. Y a todos los reconcilió en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, en la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban en Gálatas. El versículo 18. Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesús, los unos y los otros, da lo mismo ahora que seas de Honduras, que seas de Barcelona, da lo mismo que seas griego, da lo mismo que seas español, da lo mismo. Porque por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada. No es la entrada de esta puerta a la iglesia, es la entrada a la iglesia universal, a pertenecer al cuerpo de Cristo, por un mismo espíritu al Padre. Porque al Padre no se llega así como así. Muchos han creado muchas religiones porque ellos querían llegar al Padre, según sus esfuerzos, o según sus energías, o según sus pensamientos, y yo creo que yo llegaré al Padre. Tú lo puedes creer, pero la Biblia nos dice que solo hay un camino, que solo hay una verdad. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús. Juan 14, 6. Amén. Entonces, para pertenecer al cuerpo de Cristo, mirad lo que estoy diciendo, es imprescindible tener al Espíritu Santo. Uno puede asistir a una iglesia, no tener al Espíritu Santo y no pertenece al cuerpo de Cristo. Aunque vaya todos los domingos, los viernes y los sábados y algún día más a fregar el culto. No. La única forma de entrar a la iglesia, la única forma es teniendo al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Vamos a leer dos versículos para para reforzar esta idea. Y Romanos 8, 9. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, bautizados es sumergidos en un cuerpo. Sean judíos, sean tortosinos, sean griegos, sean de Barcelona, sean de Honduras, sean de Japón, sean de Tenerife, o sean ecuatorianos. Sean esclavos o sean libres. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser el presidente del gobierno y por un solo espíritu fui bautizado en un cuerpo. Y yo puedo ser el barrendero del barrio y por el mismo espíritu puedo ser. Por aquí no se trata de condición económica o de grado social. Aquí se trata de fe. Y de fe en Cristo Jesús. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Romanos 8, 9. ¿Cómo acompañamos esta lectura? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si ese Espíritu no mora en vosotros, tú ya puedes venir a la iglesia que no formas parte del cuerpo de Cristo. No eres de Cristo. No perteneces a Cristo. Se tiene que tener obligatoriamente el Espíritu Santo. Ahora estamos viendo el principio, la promesa del Espíritu. ¿Por qué Dios envió al Espíritu Santo? Para formar una iglesia. Este Espíritu se recibe el día de nuestra conversión o de nuestro nuevo nacimiento, como hemos leído hace un momento en Efesios 1:13, que habiendo oído, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Yo os he dicho que en la mente de Dios hubo una idea grandísima, que es estar dentro de Dani, dentro de Maribí, dentro de Isidro, dentro de Conchita, de Tellita, dentro de José, dentro de cada uno de los seres humanos, tener una comunión plena. Y se lo compartió a un hombre. No le dijo que iba a hacer una iglesia, pero sí que le compartió ese sueño a un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham.
Y le dijo, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. El escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, nos da un versículo para mí escandaloso. Desde el principio Dios tuvo en mente darnos esta promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todos estábamos malditos, porque todos éramos pecadores, porque todos hemos nacido en pecado. Y quien no diga que tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Porque hay un pecado que nos viene impuesto, que es el pecado de Adán y Eva, que no es culpa nuestra, pero nos viene impuesto. Y una naturaleza pecaminosa que la recibimos de nuestros padres, que no es culpa nuestra, pero la recibimos. Pero Cristo nos redimió de esa maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. ¿Para qué? Este es el versículo más fascinante para mí de la Biblia. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios ya pensó en Abraham cuando dijo, es que Dani no es hebreo, pero él recibirá la promesa del Espíritu, el Espíritu morará dentro de él, si por fe cree en Jesús. Es una declaración grandísima que viene desde hace casi 4.000 años atrás. Esto no viene de hace 2 días, esto viene de hace muchos miles de años. Por ese motivo, porque tenemos a Cristo dentro de nosotros, el Espíritu haciendo morada dentro de nosotros, la vida cristiana no es una religión, es una relación. Todos los que estamos aquí no somos religiosos, somos relacionistas, relacionadores. ¿Cómo sería la palabra? Que nos relacionamos. ¿Qué tenemos una relación? Tenemos una relación con Dios. No seguimos una religión. Un cristiano es aquel que cuando se levanta por la mañana sabe con quién está, sabe con quién va a pasar el día y sabe con quién se va a acostar. Y no hablo de su mujer, porque puede haber uno que no esté casado o una que sea soltera. Pero un cristiano sabe que el Espíritu Santo está en él 24 horas al día, que lo acompaña de día y de noche, haga lluvia o haga sol, tenga problemas o le vaya bien, lo echen del trabajo o le den un nuevo trabajo. O como dice nuestra hermana, con la alegría de que vienen mis hijos, o los 6 años de sufrimiento que sus hijos no vinieron. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí, desde el día que lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean, no tiene nada que ver con los problemas que puedan venir del exterior. Al contrario, tiene que ver con las soluciones que nosotros tomemos con los problemas que pueden venir del exterior, con las circunstancias que pueden venir del exterior. Y esta relación que nosotros tenemos con este Dios, con esta persona que tenemos dentro de nosotros, es una relación de amor. No es de temor, no es de miedo. ¡Ay, qué miedo! El Espíritu Santo está en mí. ¡Ay, ya no sé si dar un paso, porque a lo mejor viene un rayo y me fulmina! ¡Ay, no sé si dar otro paso, porque si me equivoco a lo mejor me caigo por un precipicio! No, nuestra relación es una relación de amor.
porque la primera sintonía o el primer signo de amor fue de Dios hacia nosotros. ¿Quién se sabe aquel versículo, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, de Juan 3:16? Porque de tal... De tal manera, imaginaos qué manera hubo, tal cual, que no se puede explicar. Esa es la relación de amor entre Dios y nosotros. Y entre nosotros y Dios tiene que ser la misma. Por eso, nuestro hermano José ha empezado leyendo la promesa del Espíritu Santo. Y todos esperábamos que empezara, yo os prometo que vendrá, y sin embargo empieza, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es como empieza la promesa del Espíritu Santo, con el amor, con la demostración del cristiano hacia Dios, del verdadero amor. ¿Y cómo se llama este amor? Se llama obediencia. Y no solo lo hemos encontrado en el primer versículo, en el versículo 15, sino en el versículo 21, en el versículo 23, en el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que el amor a Dios se demuestra en la obediencia a sus mandamientos. Qué triste. Un día un cristiano perdido entró en una discoteca. No sabemos si se había perdido de dirección, o es que se había perdido de rumbo, o es que realmente se había cogido un constipado y se había perdido, pero estaba en la discoteca y se encuentra con otro cristiano más perdido que él. Oye, ¿y tú qué haces aquí? No, yo tengo mucha fe y amo mucho a Dios. ¿Y cómo lo demuestras? ¿Dónde está la obediencia a Dios? Amando las cosas del mundo, regocijándote en los pecados del mundo, buscando mujeres para tener relaciones en el mundo. ¿Esa es la forma que tú demuestras que amas a Dios? También le podía haber contestado el otro, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo me equivoqué de puerta. Yo vi la iglesia que estaba al lado y entré por aquí, pero no vamos a entrar en esa discusión. Aquí vamos a entrar en la cuestión del asunto. Quien ama a Dios, obedece a Dios. Lo otro se llama engaño propio. Yo creo que amo a Dios. Eso es otra cosa. Es que yo creo que amo a Dios, está bien. Tú crees que amas a Dios. Tú quieres saber si amas a Dios, cuánto cada día obedeces de sus mandamientos. Por ejemplo, aquí he puesto 3 ideas rápidas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25. He dicho que ya no hablaré más de la pinza, de nuestra hermana Rosa. Vamos a cambiar un poquito, ni de los sueños de nuestro hermano Dani en el trabajo. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25. ¿Esto qué es? Una promesa, un mandato, o sea, un mandamiento o una lectura normal. Esto es un mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero yo la puedo querer a mi manera. No. Así como Cristo amó a la iglesia. Eso es muy alto, Eso es una altura muy grande. Eso se llama sacrificio. De forma sacrificial. Y se entregó a sí mismo por ella. Cuesta, a los maridos nos cuesta, Isidro, Dani, los que estamos casados aquí nos cuesta. A veces yo creo que el Señor se equivocó con este versículo, pero bueno, nosotros no somos quien para juzgar. A veces cuesta. Amad a vuestras mujeres. Hay momentos en que no... pero bueno. No voy a hablar mucho, que luego la mía me está escuchando. Aquí la cuestión es que hoy
he amado a mi esposa un poquito más que ayer, porque he aprendido a amarla de la forma que Cristo quiere que la ame. Yo no soy perfecto, pero tengo al Espíritu Santo que me ayuda a llegar a esa perfección. Y esto se llama caminar en Cristo, de gloria en gloria, escalón tras escalón. Paso tras paso, por ese camino, por ese sendero, que yo soy el camino, ¿os acordáis? Por ese sendero yo voy caminando y poco a poco voy obedeciendo. Quien no va para adelante, no se crea que ha caído y se queda quieto, no, no. En el camino del Señor, quien no va para adelante va para atrás. No, no es que uno se cae y puedo descansar. Señor, voy a descansar 3 meses de amar a mi mujer, ¿eh? Luego ya te pediré perdón. Esto no existe, ¿eh? En el camino del Señor. Es continuo, o si no, va en marcha atrás. Segundo ejemplo. Para todos aquellos que no están casados o están casados, para todos aquellos en que la mayor pecado o atracción del ser humano es el sexo. Esto es una cosa que nos pasa a todos los seres humanos. Y Pablo fue claro: huid de la fornicación. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18. Huid de la fornicación. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos hablando de 1 Corintios 6, muy bien. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa salir un sábado por la noche y como aquel hermano que se equivocó de puerta y entró a la discoteca y salió con una que al día siguiente no sabía ni quién era porque no sé quién iba peor de los dos, pero hicieron un acto pecaminoso. Es que las consecuencias van más allá. Hay ministerios, hay pastorados, hay personas que han sido tentadas por el diablo, han sido tentadas por su propia concupiscencia, han caído en este pecado y han pedido perdón con lágrimas, con lloros, con arrepentimiento genuino, pero la marca está ahí. Y a veces es la marca con tu mujer o con tu marido. Nunca se olvida. Nunca se olvida. A veces es la marca de la congregación, siempre te señalan. Aunque no es la obligación de la congregación, pero siempre uno se ve señalado. A veces es la propia conciencia en que uno no puede perdonarse a sí mismo. La obediencia a los mandamientos de Dios es la muestra de amor más grande que hay de un cristiano. Por eso el apóstol Pablo, que no quiere que nadie pase por estas trifulcas de ser señalado, de no olvidar, de tener su conciencia acusándole completamente, dice: huid de la fornicación. Esta frase huid significa coge el Ferrari y sal corriendo cuando doña Margarita te quiere dar un besito. O cuando don Josefo te diga: qué preciosa eres, ven a mis brazos, sal corriendo, porque no sabes si vas a caer. No vas a saber si tienes las fuerzas para aguantar. Y las consecuencias son 1000 veces peor que por esos 20 minutos que vas a pasar en compañía. Huid de la fornicación. El tercero es parecido. Huid de la idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mira qué sencillo. Pero bueno, escucha, a ver, yo no me postro delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Yo no tengo ninguna estatua en mi casa, de nada. Yo no me postro delante de ningún ídolo. O sea, yo no sé de qué tengo que huir de la idolatría. Pero es que Colosenses capítulo 3 y versículo 5 nos va a dar una pequeña pista a lo que también Dios llama idolatría. Y se llama avaricia.
Uy, esto ya nos ha tocado a todos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, el yo quiero ganar más para tener asegurado mi futuro. El yo quiero ganar más para tener más en mi vida. Yo quiero tener más para tener más. Yo me dedico a tener más, para ser más. Y yo quiero... Y esto le pasó al diablo, que él quiso ser más, y ser más, y ser más, y cayó en el engaño del dinero. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y eso es una idolatría. Porque pones al dinero como un ídolo. ¿Cómo puedes poner a tu mujer como un ídolo? ¿Cómo puedes poner a tu marido como un ídolo? ¿Cómo puedes poner a tu trabajo como un ídolo o a tus hijos como un ídolo delante de Dios? Y todo aquello que esté delante de Dios, para Dios es idolatría. Y cuando te dice huid de la idolatría, significa que cuando tú veas que algo está delante de Dios, más vale que lo arranques de cuajo, porque si no, Dios lo puede arrancar. Y si Dios lo arranca, duele más. Hay uno que dijo, la verdad es que el diablo da mucho miedo, los demonios dan mucho miedo, el mundo espiritual negativo da mucho miedo, y de verdad que da mucho miedo, pero la Biblia dice, temed más a Dios que al diablo. Cosa tremenda es caer en manos de Dios. Cosa tremenda. Eso es peor, porque Dios te fulmina. Primero te redarguye para que veas tu condición y luego te fulmina. Y si no te arrepientes, estás acabado. Y la primera cosa peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo abandone. Eso es lo peor. Cuando Dios lo abandona. Cuando tienes aquella persona que dices, yo no necesito buscar a Dios. Tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, me va bien la vida, todo está en color de rosas, todo es una maravilla. Yo no necesito buscar a Dios. Se tiene la maldición de las maldiciones, que es el no necesitar de Dios. Pero ¿cuántos hemos tenido que venir a Dios por dolor? Porque la vida te ha dado ese traspiés que tú no te esperabas, porque tu pareja te ha engañado o ha pasado 1000 cosas, porque tu matrimonio se ha roto, porque tus hijos te han abandonado, por una enfermedad grandísima, o incluso aún peor, porque un ser querido ha desaparecido. Y dentro de ese sufrimiento, tú gimes a Dios. Bienaventurado aquel que gime a Dios y que no se echa la bebida. Bienaventurado aquel que realmente, Dios, mira lo que me ha pasado. ¿Tú crees que me puedes ayudar? No hay oración más corta, más sincera y que Dios escuche más que esa. ¿Tú crees que me puedes ayudar? La respuesta siempre es sí. Yo creo que te puedo ayudar. Más que eso, te puedo restaurar. Más que eso, puedo devolverte lo que se comió el saltón. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Amén. Amén. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Amén. Huid de los pecados. Jesús fue muy claro. Tú no quieres irte al infierno, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pues todo aquello que te haga caer, arráncatelo y tíratelo fuera. Mejor es que tengas un ojo de menos y veas así, pero que entres al reino de los cielos, que los dos guapísimos y te vayas al infierno. O más vale que una mano que te hace pecar, más vale que te la cortes. Todo esto es simbólico. Nadie tiene que cortar una mano ni arrancarse un ojo, hermanos. Estamos hablando simbólico.
Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. El revoltoso, habéis visto, y de mi gran ejército que entrevié contra vosotros. ¿Ves cómo? ¿Ves cómo es el Señor el que nos atrae a Él a través de estos juicios? Amén. Huir de la idolatría. Versículo 16. Si tú me amas, y tú dices que me amas, y tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, y tú quieres escapar de todo esto, y tú quieres tener a Dios a tu favor, entonces te dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Aquí es muy importante la palabra otro, versículo 16 del capítulo 14 de Juan. La palabra otro consolador es muy importante. La palabra consolador en el original griego es parakletos, en griego, y significa tres cosas. Intercesor, un parakletos es un intercesor, es un abogado y es un consolador. Jesucristo, a sus 12 discípulos, él era el intercesor. En ese momento era el que intercedía él entre el Padre y él. Era él el intermediario, el que estaba ahí. Era el consolador, porque era el que los consolaba en los momentos difíciles. Era su abogado defensor, porque él los defendía delante de las huestes de maldad. Delante de los acusadores, Jesús siempre estaba con ellos. Pero Jesús iba a irse. Jesús iba a morir en la cruz. Pero no os dejaré solos. Esa es una promesa muy hermosa. No os dejaré solo, os enviaré otro consolador, otro de la misma especie, de la misma sustancia que Jesús, con deidad. No otro Dios, sino otro que tiene la misma sustancia, la misma idea, el mismo propósito en la existencia, otro de mi misma naturaleza. Como Jesús, hemos estudiado mucho sobre Jesús, ¿no? A la naturaleza de Dios. Él siendo igual a Dios, él siendo de la misma sustancia que Dios, él siendo a la misma altura que el Padre, no estimó el ser igual a Dios, sino que, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos estudiado mucho sobre Jesús. Hoy nos toca el Espíritu Santo, de la misma sustancia que Jesús. Pues dice, otro consolador igual que yo. Es idéntico a mí, pero no soy yo, porque yo me voy al Padre. Y entonces cuando me vaya, os lo enviaré. Si no me voy, no os lo puedo enviar. Es otro diferente. Vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 3 y versículos 17, de la misma sustancia que en Jesús, con deidad. 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No está diciendo que el Espíritu es el Señor es el Espíritu, y aquí estamos hablando de un modalismo. En el momento en que a Dios le va de un modo, cambia de una manera o luego cambia de otra. Eso se llama modalismo en la teología. No estamos hablando de modalismo, estamos hablando de existencia. El Espíritu Santo, por eso la idea de Jesús está clara, otro. Si no, no hubiera dicho otro. Si hubiera sido un modalismo, quiere decir que Jesús cambia en espíritu, o cambia así, o cambia allá, depende del modo, no hubiera dicho la palabra otro consolador. Pero la Biblia está clara cuando habla las palabras. El Espíritu Santo puso las palabras adecuadas para que nosotros la entendamos. Otro consolador de la misma sustancia. Por eso el Espíritu es igual a Cristo, Cristo es igual al Espíritu, el Padre es igual a Cristo, Cristo es igual al Padre, el Espíritu es igual al Padre y a Cristo, porque los tres son uno, y sin embargo, cada uno es individual por sí mismo, cada uno tiene una obra a realizar, cada uno tiene una personalidad diferente. Porque la personalidad del Espíritu Santo no es la misma que Jesús.
No, podíamos pensar que sí, pero no. Hay cosas que no la tienen en común. Por eso el Espíritu Santo es el más débil. Por eso el Espíritu Santo es el que Dios cuida más. Porque su personalidad es muy esquiva, podríamos decir. Se compara como una paloma. Porque una paloma cuando te acercas, ¿qué hace? Se va volando rápido. Si tú quieres estar con una paloma, dale de comer. Y aún dándole de comer, se va volando. Tienes que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, hasta que la paloma se posa cerca de ti. Tocarla ya es otro tema. Por eso el espíritu está comparado con una paloma, porque la voluntad no es tuya, es de la paloma. Ahora, lo que tú hagas afecta mucho al actuar la paloma. Compara ese actuar con los pecados. Cuando tú pecas, la paloma se asusta y se va. Cuando tú repites en pecar, la paloma se ha ido más lejos. Cuando tú continúas pecando, la paloma ya no la oyes, ni la ves. Y cuando tú quieres que la paloma vuelva, la paloma ya no vuelve, porque ya se ha ido a posar a otro nido. Esa es la condición del hombre, y el pecado y el Espíritu Santo. De la misma sustancia que Jesús. Hemos dicho que este otro consolador es un intercesor. Vamos a leer en Romanos 8:26. Porque este es un intercesor ¿en qué? En nuestras debilidades. Y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad puede ser, y no hablo aquí por nada, pero tengo que poner un ejemplo, pues la chica del trabajo que me hace tilín, o el chico del trabajo que me hace tilín. Esa es la debilidad humana, la debilidad que entra por los ojos. Otro puede ser la debilidad de estoy en mi trabajo, pasa mucho dinero por delante de mis manos y no quiero caer en pecado, en la debilidad de que el dinero pasa por delante de mis manos. Eso puede ser una debilidad. Puede ser cientos de debilidades, cada uno sabe con quién tiene que luchar. Pero cuando nosotros tenemos una debilidad, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. No quiero caer en pecado, ayúdame a superar esta prueba, ayúdame a caminar en el camino de gloria en gloria, superando uno tras otro. ¿Es así? ¿Amén? ¿Y qué dice? Que pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nosotros no sabemos cómo orar concretamente con respecto a nuestras debilidades, pero el Espíritu mismo que está en nosotros, que es el que nos conoce de verdad, es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo que te hace compañía le habla al Padre y le dice, pues mira a mi hermana Tellita, pobrecita, ayúdala en esta cosa que ella no puede hacer. Mira a mi hermana Rosa y las pinzas, con el problema que tiene con las pinzas. Pues ayúdala, Señor, le dice el Espíritu Santo. Dale las fuerzas. Y el Espíritu Santo actúa a lo que el Padre le dice. Porque cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia es para hallar misericordia y gracia. Y la misericordia y gracia en un cristiano se llama el Espíritu Santo actuando en nosotros, convenciéndonos, ayudándonos, aconsejándonos, dándonos las fuerzas necesarias, como les pasó a nuestros hermanos en la fe, como les pasó a los apóstoles y a los primeros cristianos. Cuando os lleven delante de los concilios, no penséis en lo que tengáis que decir. En ese momento el Espíritu os dirá lo que os tenéis que decir. Ahí tienes al apóstol Pablo, delante de todos los romanos, delante de todos los griegos, delante de todos los principales, hablando la palabra de Dios, con gracia para que no lo mataran.
pero Él fue testimonio hasta el final, en los lugares donde ningún cristiano pudo llegar, delante de los reyes, delante de los principales. Ahí estuvo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y por último, este otro consolador es un abogado enviado por el Padre como defensor. Versículo 26. De este capítulo 14, versículo 26, donde dice: mas el Consolador, el Paracletos, el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este Espíritu Santo es un abogado. Versículo 16 y 17 nos dice que este Consolador, este abogado, este Paracletos, tiene personalidad. Primer punto, es obediente al Padre. Vamos a ver lo que dice el versículo 17 y 16, que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y estará en vosotros, ¿de acuerdo? Aquí vemos un versículo, veremos unas palabras que llaman la atención. Dice: yo rogaré y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No existe eso de que el Espíritu va y viene, ahora está, ahora no está, ahora se fue, ahora estuvo de vacaciones 15 días, luego vino y como le gustó la casita se quedó, luego no, que no le gusta y se va. No, el Espíritu Santo, si viene, viene a quedarse. Otra cosa es que nosotros lo apaguemos, otra cosa es que lo contristemos hasta el punto en que está tan apagado que ya no se puede volver a encender ese espíritu. Pero el Espíritu siempre está con nosotros. Por eso es, como he dicho, tiene la personalidad, es obediente al Padre, estará siempre hablando y actuando. Juan 16:13. Vamos a ver lo que nos dice Juan 16:13. ¿Qué es lo que hace este Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Para todos aquellos que el Espíritu Santo no tiene personalidad, les podría decir que una fuerza activa no puede hablar. Es una fuerza activa. Y para todos aquellos que a lo mejor creen que es un Dios menor, pues el Espíritu Santo fue el que creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Tiene una personalidad, y una personalidad muy característica. El Espíritu es intangible porque es espíritu puro. Y fuera de la iglesia nadie lo puede recibir. Romanos 8:9. Fuera de la iglesia este espíritu nadie lo puede ver. Unos pueden decir: es que yo conozco un espíritu que a ti te aparentará santo, pero si tú no eres una nueva criatura, nacida de nuevo y perteneces a la iglesia, no es el Espíritu Santo. Será otro espíritu engañador, como millones y millones de espíritus hay alrededor nuestro. Pero espíritu de verdad solo hay uno, y se llama Espíritu Santo.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Estas son palabras radicales, estas son palabras fulminantes. O estás con Él o estás en contra. O tienes al Espíritu Santo o tienes demonios. Pero no tienes al Espíritu Santo sin tener a Cristo, sin pertenecer a la Iglesia, sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Y es espíritu puro porque está en todos los lugares. El Espíritu de Dios está allá donde vaya, está el Espíritu de Dios, lo que no está actuando igual en todos los lugares. Que Él sea omnipresente no significa que actúe igual fuera que dentro de la Iglesia. Su cometido es trabajar dentro de la Iglesia. Por eso la maldad está frenada. ¿Os acordáis que habíamos hablado de la maldad de Tesalonicenses? ¿Por qué no se ha manifestado el anticristo? ¿Por qué no se ha manifestado el hombre de maldad? ¿Por qué el diablo no se ha soltado ya de una vez y ha dicho se acabó, hasta aquí he llegado yo y voy a gobernar? Porque hay algo que lo frena. Y es el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. Cuando este poder desaparezca, entonces, dice 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, que entonces se manifestará el hombre de pecado, el hombre de maldad. Así que este espíritu es la verdad única. Por eso hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Un versículo importantísimo para todos los cristianos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es que es un versículo también muy fuerte. ¿Cuántos hay que no están guiados por el Espíritu de Dios? Y están guiados por sus concupiscencias, por sus pecados. Y están guiados por espíritus engañosos. Estos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios están guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Y si pecamos, abogado tenemos en el Padre, a Jesucristo, para interceder por nuestros pecados. Versículo 17. Está en vosotros. Versículo 26. Para enseñarnos a vivir mediante la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo fue quien escribió este libro, fue quien inspiró hoja por hoja, letra por letra, escritor por escritor. Los escogió muy atentamente, escogió muy bien las palabras que se habían de escribir, les puso en sus mentes todo aquello que era necesario que nosotros entendiéramos, y les quitó todas aquellas que no son necesarias, que no las necesitamos. Así que por su palabra es que nosotros estamos en el Espíritu y nos enseña. Acordemos lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, 14, 15. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Esto implica leer, estudiar, aprender. ¿Cómo vas a recordar algo que no lo has leído, que no lo has vivido? Esto no existe. Tú si no has leído una porción de la Biblia, el Espíritu Santo no te la puede enseñar. Por eso dice, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, versículo 16. E indiscutiblemente, capítulo 3, versículo 14, ese sí. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte. Versículo 15. Para que si tardo, entonces dice, esto te escribo, te lo dejo por escrito, para que sepas cómo tienes que actuar en tu vida privada, en la iglesia,
cómo tienes que llevarte. Se lo dice a Timoteo porque Timoteo era un pastor, jovencito, pero era un pastor. Pero se lo dejó por escrito, que es como actúa el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando le dice a Juan, escribe el mensaje a las 7 iglesias, las que yo te voy a dictar, las dejó por escrito, lo dejó por escrito para que tuviéramos constancia, para que supiéramos dónde ir a buscar y dónde el Espíritu nos puede recordar las cosas que hemos aprendido. Si tú hoy has aprendido que tienes que amar a tu mujer más que a tus zapatos, tienes que obedecer. La semana que viene aprenderás otra cosa, pero hoy tienes que saber que lo tienes que amar más que a tus zapatillas Nike, que tanto quieres. O que tus Jordan, o que tu etcétera, lo que tú quieras llamarle, o que tu Play, o lo que tú quieras, tienes que amar más a tu mujer que cualquier cosa que tengas de posesión. Eso es lo que hoy el Espíritu te ha dejado ver en su palabra. La semana que viene incrementará esa línea. Sí, has obedecido. Si no has obedecido, marcha atrás. Tendrá que apretar un poco la tuerca, a ver si cruje los huesos y ¡crack! ¡Lo entiendo, Señor! Venga, vamos allá. Continuamos, pues. Vamos a ver. Para enseñarnos, ¿qué nos tiene que enseñar el Espíritu Santo? Que ya acabamos, hermanos. A vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña la vida cristiana. Romanos 8:13. Otro versículo importantísimo para un cristiano. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto está claro. Porque nadie sabe ese versículo de la paga del pecado es... Ah, sí que lo sabéis, muy bien. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo se hace morir estas obras? El Espíritu es el que te enseña. El Espíritu es el que te guía, el Espíritu es el que te lleva. Dedícate a las cosas del Espíritu y las obras de la carne irán muriendo poco a poco. Se irán yendo de ti, desaparecerán. Ahora, cuidado, no te creas que eres santo, que el que se crea estar firme, mire que no caiga. Esto es vigilante, esto es un continuo, un toma y afloja, porque nuestro enemigo es muy fuerte. ¿Sabéis cómo se llama nuestro enemigo? Satanás. No. Nosotros, nuestra carne, ese somos nuestro peor enemigo. Nuestra carne, la que nos quiere llevar por los malos caminos. La que quiere que hagamos lo que ella quiere que hagamos. Es que a mí me gustan las habichuelas con arroz. Pues tú tienes una barriguita para hacer un poquito de ayuno. Es que el ayuno es muy espiritual. Y la carne, no, hoy comeremos jabugo. No, es que hoy hay que hacer ayuno. Es que es parecido. A ver si lo engañamos, ¿no? El jabugo y el ayuno. Pero no. Es la lucha de la carne contra el espíritu. El espíritu, vamos a hacer la oración. La carne, ay, yo no tengo ganas ahora de orar. Vamos a leer la Biblia, dice el Espíritu. Ay, ahora ponerme a leer la Biblia, vaya rollad. Pero si ya lo sé, yo ya lo sé todo, no hace falta leer. Ya lo he leído, Mateo 5 ya lo he leído, ¿para qué volver a leerlo? Sin embargo, quien obedece en esa lectura nueva, el Espíritu Santo le vuelve a hablar. Y secretos escondidos vuelven a salir a tu mente y vuelves a ver las maravillas de Dios. Esto estaba aquí, yo no lo vi. Esto estaba aquí, yo no lo sabía. Qué bueno es el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo nunca había leído este versículo. ¿Qué pasó? Para que no se pierda, porque si no tengo al Hijo, me puedo perder. Y cada trocito del versículo nos explica, nos enseña algo nuevo. La lucha de la carne contra el Espíritu. El Espíritu enseña la forma de vivir. Y por último, versículos 18, 20 y 22. Dice que este Espíritu, dice Jesús, que haremos morada en vosotros. Aquellos que reciban al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13 y 14.
Estas son las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Mirad, cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros, viene un pack. No viene solo, viene el Padre, el Creador del universo. ¿Tú te lo imaginas? Está aquí, viviendo contigo. Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó, está aquí contigo. Y todo mediante el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos, yo estaré en medio de vosotros, el Espíritu Santo está en medio de nosotros a través de Jesucristo. Cuando el Padre te dice: hijo mío, yo no te abandonaré, no te desampararé, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando para que su promesa se cumpla. Y por último, un versículo que yo creo que a todos os tiene enamorados, cuando Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, escúchame bien, hay 3 cosas que huyen. La primera es el temor. Todos en esta vida hemos tenido temor antes de venir al Señor, porque no sabíamos nuestro futuro, porque no sabíamos qué nos iba a pasar, porque no sabemos qué hay más allá, porque no sabemos, aunque el mundo nos diga que venimos de una abeja, o venimos de un gusano, o de un elefante, o de donde vengamos, nosotros, dentro de nosotros, sabemos que hay un Dios. Nosotros tenemos eternidad dentro de nosotros y no sabemos lo que va a pasar. Hay un temor dentro de nosotros. Pero cuando viene el Espíritu, 1 de Juan 4:18, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el perfecto amor, 1 de Juan 4:18, el perfecto amor, no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El Espíritu Santo llega con un amor que ya el temor ha desaparecido. No temas. No temas, pequeña manada, yo estoy con vosotros. No temas, soy yo. Jesús les dijo cuando venía en el barco: no temas. Yo te amo tanto que doy mi vida por ti. Tú no vas a morir, yo voy a ocupar ese lugar. No temas. La segunda cosa que nos trae el Espíritu Santo que nos quita, es la ansiedad. Algo que todo ser humano tiene, la ansiedad de no saber lo que ocurrirá mañana. Yo puedo tener todo el dinero del mundo ocupado, pero yo no sé si mañana me voy a morir. Yo quizás soy un pobrecito y no sé si mañana voy a comer, y eso me crea ansiedad. Yo no sé si mañana me tirarán del trabajo y qué va a ser de mi familia. Yo no sé si mañana, etcétera, etcétera, y se crea ansiedad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7? Cuando el Espíritu Santo viene, nos trae fe, y la fe destruye la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Se llama fe. Cuando tú le pides a Dios, lo haces por fe. Tú no sabes, tú no has visto, tú no conoces, tú estás esperando, eso se llama fe. Y eso destruye la ansiedad. En toda oración, el ruego
¿Y el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el problema más grande del ser humano, que todos tenemos, que todos hemos tenido, y que solo una minoría han conseguido borrarlo, se llama la culpa. Sentirse culpables de los pecados, de la vida, de los problemas, de la forma de vivir, de la forma de actuar, de mis errores, de mis fallos, de mis cosas malas, de las cosas que no he hecho bien. Y uno se siente culpable. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, que el perdón de Dios nos libra de la culpa. El perdón de Dios nos libra de la culpa. Colosenses 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Todos los que han aceptado a Cristo en su corazón y tienen al Espíritu Santo dentro, sepan que el amor, que la fe y que el perdón han destruido 3 gigantes grandísimos, que era el temor, la ansiedad y la culpa. Hoy somos libres, porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y quien no tiene el Espíritu del Señor sigue siendo un esclavo, sino del temor, es un esclavo de la ansiedad, y si no es un esclavo de la culpa. Amén.